Hola, hola, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bueno, el día de hoy estábamos hablando de la oración en el video anterior. Hoy día vamos a hablar de los verdaderos adoradores. Vamos a hablar de la oración que efectiva, la que es en espíritu y la que es en adoración a Dios, porque la oración es una manifestación del amor al Padre. Ya nosotros oramos porque hemos creído en Él, porque le amamos, ¿cierto? Bueno, también hay personas que oran como algo de memoria, como religioso, como porque la religión lo impone. Pero es distinto cuando nosotros oramos en conciencia, sabiendo que Él nos oye, que Él está esperando, que nosotros nos acerquemos a Él, que vivimos en Él y nos movemos en Él, pero que nos acerquemos con una actitud más reverencial y a exponer y abrir nuestro corazón delante de Él, ¿ya? Entonces, mira, aquí vamos a ver una situación muy bonita, donde Yeshua le habla a la samaritana, ¿ya? Donde Yeshua le habla a la samaritana y le dice, cuando él llega allá, él le dice todo lo que ella era, lo que ella vivía. Cuando Yeshua se encuentra con esta samaritana, dice que él iba con sus discípulos, iban al pueblo y ellos se apartaron para ir a comprar alimento y él se quedó ahí en el pozo de Jacob, ¿ya? En Samaria. Y dice que ahí había una samaritana sacando agua del pozo. Y entonces Yeshua le señaló, la saludó, ¿cierto? Y le ofreció sacar agua del pozo. Y ella se extrañó porque normalmente los judíos no se relacionaban con los samaritanos, porque para los judíos fariseos los samaritanos eran rebeldes, eran gente pagana, eran gente que no creía en Dios. Ya por cuanto la casa del sur, la casa de Israel, las 10 tribus, vivían en Samaria. Muchos se fueron a Samaria con los años, y había muchas generaciones que estuvieron ahí radicadas. Otros se fueron a Siria, etc. Fueron a diferentes lugares que fueron esparcidas por Jehová y por la idolatría. Entonces ellos tenían prohibido como código entrar a la casa de un samaritano, juntarse con un samaritano, lo mismo que un romano, ¿ya? Ellos tenían que guardarse en santidad, ¿ya? Esa era la visión del fariseo religioso. Hipócrita, dice. Yeshua decía que eran unos hipócritas. Entonces, dice que él se encuentra con ella, ¿ya? Y ella, según su religión, ella le dice cuando se encuentra con él, le dice, ¿cómo me vas a dar agua? Le dice, siendo tú judío, si ustedes y nosotros no nos relacionamos. Y Yeshua le dice, si tú supieras quién soy, me pedirías tú agua a mí, no te ofrecería yo, sino que tú me pedirías. Entonces ella lo miró extraño. Y después él empezó a hablar de que ella tenía 3 maridos y que este que tenía ahora no era su marido. Y ella eso la desarmó completamente, porque se dio cuenta de que él tenía un don. Se dio cuenta de que él la conocía, no habiéndola visto nunca, no habiéndose encontrado nunca. Entonces ella le dice que cuando venga el Cristo le va a declarar todas las cosas y le dice, ¿quién eres? Entonces Yeshua le confiesa, y creo que fue la única vez en toda la Torá, aparte de a Pedro, que le confesó que él era el Mesías, el que esperaban los judíos y el que esperaban ellos, porque ellos también esperaban al Mesías. Y ella creyó por lo que vio en él, creyó, y de hecho él después se fue con ella a Samaria y estuvo unos días allá predicando. Pero esta mujer, fíjate que le pregunta en medio de la conversación, le dice por qué ellos iban camino a Jerusalén, había una fiesta que se celebraba, y dice la Torá y el Talmud, por la cual se rigen los judíos, que toda adoración se hacía en Jerusalén, ya en el monte en Jerusalén, allá en el templo, en el monte en Jerusalén. Y los samaritanos decían que no, que se podía hacer en Samaria, ¿ya?
Y esto aquí habla de la división que hubo desde un comienzo entre los israelitas, entre las 12 tribus. Las 10 que se fueron, las tribus del sur, que se fueron a Samaria, y se fueron con Jeroboam. Ellos hicieron su propia forma de adorar a Dios, eligieron su propio sacerdocio. En realidad se alejaron de todas las leyes de Dios. Entonces esa era la continua disyuntiva que tenían entre los judíos, las 10 tribus de Israel, ya la casa de Efraín se llama, y, y los judíos, la tribu de Judá, que es donde nació Yeshua. Ellos eran muy apegados a la Torá y a los mandamientos de Dios, y ellos adoraban y practicaban todas las fiestas que el Señor enseñó, que Jehová les dejó. No así los israelitas, que las 10 tribus restantes que estaban en Samaria y esparcidas por el mundo, que mezclaron el paganismo, que mezclaron las tradiciones de hombre con los mandamientos de Jehová. Pero fíjate que, al contrario de lo que uno pudiera creer, la respuesta que le da Yeshua no es, sí, fíjate, vengan todos a adorar a Jerusalén. No, no fue esa la respuesta. Él le aclaró. ¿Cómo lo llevamos al plano de hoy? Hoy día tenemos muchas religiones, muchas denominaciones. Unos dicen que sí, otros dicen que esto no, la nueva era, otros Buda, otros dicen los católicos que hay que adorar a la Virgen, otros dicen, etcétera, un montón de religiones. Y hoy en día, incluso la Iglesia Católica, a través del Papa que hay actualmente, quieren sacar una nueva religión donde todos somos hermanos, donde la salvación no se pierde, da lo mismo si tú llevas una vida licenciosa, todos somos hermanos y todo está bien, ¿ya? Sin embargo, la Biblia no es lo que enseña, pero también sabemos de que la Iglesia Católica en el Concilio de Trento habla de que ellos se rigen un 40% por la Biblia, 40-50% por la Biblia. No lo recuerdo con exactitud, pero sé que no es más del 50%. Y lo demás es tradición y norma que han instituido los papas a través de las generaciones. O sea, el Papa está por sobre Dios, por sobre la ley de Dios y por sobre lo que Dios enseña. Tremendo, tremendo. Porque ¿a quién tengo que obedecer yo? ¿A Dios o al hombre? ¿Mm? Primeramente a Dios, siempre, siempre. Si el hombre te dice algo que va en contra de Dios, ¿a quién debo obedecer? ¿Al pastor que me está diciendo, me está dando una instrucción o me está diciendo algo? ¿O al cura que me está diciendo algo que se contradice a lo que dice la palabra de Dios? ¿O a Dios? Obviamente que a Dios. Cuando la Biblia dice que debemos ser sujetos a toda autoridad humana, porque toda autoridad es puesta por Dios. Es verdad, Dios pone las autoridades. Pero ¿qué pasa? Que Dios espera que las autoridades le busquen y hagan lo recto y lo íntegro delante de Él. Pero ¿qué pasa cuando la autoridad que es puesta por Dios se corrompe? ¿Vas tú a obedecer a esa persona que fue puesta por autoridad por Dios y se ha corrompido? ¿Vamos a ser parte de esa persona que corrompió su camino, no siguiendo a Dios ni las instrucciones de Dios? Entonces hay una confusión. Lamentablemente, cuando uno no estudia la palabra de Dios, es difícil conocer el carácter de Dios y las cosas que a Dios le agradan. Por eso es tan importante el tema de la oración, la comunión permanente con Dios y la adoración, y también el estudio de la Escritura, estudiar la palabra. Entonces, ella le señala, tomando el tema, le señala, cuando venga el Cristo no dirá todas estas cosas. Le dijo, pero ahí le hace una pregunta, le dice, unos dicen que debemos adorar aquí en Samaria, en este monte, pero los judíos dicen que debemos ir a adorar a Jerusalén. ¿Qué dices tú? ¿Dónde se debe adorar? Mira la pregunta que le hizo. Yo creo que era algo que ella se cuestionaba. ¿Tendrán razón los de mi pueblo que debemos adorar de esta manera? O a lo mejor los judíos tienen razón y lo hemos estado haciendo mal y tenemos que irnos a Jerusalén a adorar. Tremendo. Ella tenía esa inquietud. Sin duda que era una mujer que amaba a Dios, a pesar de haber tenido 3 maridos y un cuarto. ¿Ya? Claramente no era una mujer religiosa. Y yo entiendo que esos maridos que decía, y el que tienes ahora tampoco es tu marido, era una mujer licenciosa, ¿ya? Que digamos, por su vida que llevaba. Pero a Yeshua no le importó eso.
Él la usó a ella para llegar a los samaritanos. Entonces, vemos que realmente ella se preguntaba en su corazón y amaba a Dios, vivía una vida equivocada, pero amaba a Dios, sin duda, porque para preguntarse eso, ¿dónde debemos adorar? Ellos vivían en el fondo una religión. Y Yeshua le responde, ni en este monte, le dice, ni en el de allá. Pero es súper importante la oración. Eso es lo que le quiso decir, ni en este monte ni en este otro. Mira, lo vamos a buscar en la Biblia. Dice, espérame un poco. Oración, el mismo de oración, así dice todo, hay que respirar la vejiga. Aquí le responde, en Juan capítulo 4, lo buscas en Juan capítulo 4. Mira lo que responde Yeshua cuando ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? Los de mi tribu, los de Samaria, dicen que debemos adorar en este monte, mas los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén. Y Yeshua le responde en Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradoras busca que le adoren. Es decir, ni en ese monte ni en este monte, sino que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, no importa el lugar, no importa Jerusalén, que tiene que ser en Samaria, que en este monte, no. Los verdaderos adoradores, y es lo mismo que te digo yo hoy, adoran en espíritu y en verdad. Si estás en la casa, si estás en un cerro, si estás en el patio, si estás en la cocina, si estás en el baño, si estás en el auto. Si tú quieres adorar al Señor, lo puedes hacer desde donde tú estás. La oración es una manifestación de adoración a Dios, es reconocimiento a Jehová, es reconocer que Él es tu Padre, que Él es nuestro Padre, que le necesitamos, es ponerlo en primer lugar. Si tú despiertas, abres los ojos y amaneces dando gracias a Dios, le estás dando gloria a Dios, estás adorando al Señor. Si tú cierras tus ojos antes de dormir y oras al Señor y le das gracias por el día, por lo bueno, por lo malo, pides, intercedes por otro, tú estás adorando al Señor. Por eso que la oración es importante que siempre empiece con palabras de adoración al Señor, de admiración, de agradecimiento. Yeshua lo dijo cuando enseñó a rezar el Padre Nuestro. Entonces vemos que realmente los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. A ver, vamos a analizar esa frase. Ahora es el momento, dice. La hora ha llegado y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Es decir, da lo mismo el lugar, lo que importa que sea en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero adorar al Padre en verdad, debo andar en la verdad. Debo andar como Él anduvo. Si yo tengo faltas de perdón, si yo tengo resentimiento y me pongo a adorar al Señor, difícilmente una persona que está en pecado va a hacer adoración al Señor, a menos que esté sin conciencia, es decir, que esté pecando pero no sepa que está pecando, no vea su pecado, ¿ya? Pero normalmente el que sabe que tiene pecado oculto no busca de Dios ni adora al Señor, porque sabe que su pecado va a salir a la luz, porque sabe que Dios va a manifestar lo que Él está haciendo o ella está haciendo, va a salir a la luz. Y obviamente que el malo no quiere no quiere que su maldad salga a la luz, te fijas, porque quiere seguir haciendo lo mismo. Entonces, cuando nosotros adoramos en espíritu y en verdad, significa andar en la verdad. Los verdaderos adoradores adoran en la verdad. Una persona que es íntegra, una persona que siempre está abriendo su corazón a Dios, que es honesta con Dios, que es honesta consigo misma, es aquel que le adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque se presenta delante de Dios, abre su corazón, es humilde delante de Dios. No digo que no se equivoca. No digo ni dice acá que no se equivoca, sino que abre su corazón, presenta sus inquietudes, está en la verdad, anda en la verdad, no oculta nada, es transparente delante de Dios.
Esos son los verdaderos adoradores, no los que se justifican. Ay, que Señor lo hice por esto, como lo hizo Adán en su momento cuando comió del fruto que Dios le dijo que no comiera y él dijo, la mujer que me diste me dio de comer, culpando a Eva, no haciéndose responsable de su debilidad, no haciéndose responsable ni reconociendo a sí mismo ni a Dios que él se equivocó, que fue desobediente, porque la instrucción primeramente fue dada a él. Él era el varón, él era el primero. Entonces vemos que así hoy, como seres humanos en este cuerpo carnal, muchas veces buscamos justificarnos delante de Dios. Y dice que la única justificación es mediante la fe en Yeshua. O sea, nosotros no podemos, ay Señor, es que yo no esto, es que yo aquí, es que yo pensé, es que yo creí. Eso no nos justifica. Lo único que nos justifica es el arrepentimiento por medio de la fe en Yeshua, de creer que Dios pagó, que Él pagó el precio, de pedir perdón, reconocer el error sin justificarnos, y pedirle a Dios no volver a hacerlo. De hecho, cuando Yeshua perdonaba pecados, le decía, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Cuando Él sanaba a los enfermos, más de alguna vez dijo, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Quiere decir que muchas de las enfermedades que hoy día vemos son productos de nuestros pecados. Yo creo que la mayoría de las enfermedades son productos de nuestros propios pecados. Entonces le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Y Jesús la sanó. Lo mismo pasó con la adúltera. Vete y no peques más, le dijo. ¿Dónde están los que te quieren apiedrar? Y ella la querían matar por ser adúltera. Porque la ley de Moisés estimaba eso. Y Yeshua le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Cuando les dice, tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Le dice, vete y no peques más, yo tampoco te condeno. Porque Él no nos condena, Él vino a sanarnos, a librarnos. Pero va a depender de lo que nosotros creamos. De hecho, Él dice que nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Él no nos condena. Cuando nosotros no le creemos a Él, cuando nosotros no le buscamos, cuando nosotros no manifestamos su amor, no andamos en el amor, no buscamos en la oración, no leemos su palabra, cuando nosotros nos apartamos para llevar una vida conforme a nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pensamientos, es cuando nosotros ya no le estamos adorando, no estamos viviendo una vida en santidad, es cuando nosotros nos condenamos a nosotros mismos. Porque entonces el que nos mueve es la vanidad, es el ego, es Satanás. Y entonces quedamos expuestos a todo tipo de situaciones, a que nos pasen cosas, a nosotros y a nuestros hijos, a tomar malas decisiones. Porque la cosa es bien clara. O seguimos al Padre en amor, o seguimos la vanidad y el ego que representa a Satanás. No hay aquí término medio. De hecho, la palabra de Dios enseña que los hijos de Dios que están escritos en el libro de la vida somos herederos del reino de Dios, ¿ya? Esos son, en la gran cosecha, esos son los hijos de Dios, ¿ya? Y después está la mala hierba, dice, la cizaña, que son los enemigos de Dios, que son los hijos de Satanás, los que no se sujetan a Dios, los que no obedecen a Dios ni quieren hacerlo y siguen sus vidas conforme a como a ellos les place, ignorando la palabra de Dios, ignorando la presencia de Dios, ignorando, buscándole, ignorando todo lo que Él hizo. Lo único que quieren es complacerse a sí mismo en sus concupiscencias, en lo que ellos desean hacer, en cómo ellos quieren conducirse. Y ese tipo de personas normalmente anda por la vida dañando a otros y haciendo cosas que Dios aborrece, que no son justas delante de Dios. De hecho, Yeshua dijo, por sus frutos lo conocerás. No es difícil identificar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, aunque muchas veces como creyentes nos equivocamos, cometemos errores, pero normalmente los hijos de Dios somos más humildes, podemos reconocerlo por mediante la gracia de Dios que nos equivocamos o enmendamos nuestros errores, ¿cierto? No así los hijos del diablo, que son altivos y ellos no, cero posibilidad de que un día te pidan perdón o que reconozcan algún error. Es difícil, es muy difícil, o que se arrepientan genuinamente y cambien su vida, sino que siguen haciendo lo mismo.
no quieren pagar el precio. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno llega al Señor, para ser verdaderos adoradores, como dice la palabra en espíritu y en verdad, tenemos que pagar un precio. Hay un precio que pagar. Y muchas personas no quieren pagar ese precio, porque implica dejar muchas cosas que hacían en el pasado, la vida licenciosa que llevaban, no sé, tantas cosas que el Espíritu Santo va inquietando el corazón del hombre, y hay personas que no quieren dejar eso, sino que quieren seguir en sus deleites, en sus cosas, en las cosas que hacían antes, y así no es, no es. Recuerdo que más de alguna vez entre las hermanas escuchaba decir, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, cuando Dios quiera, Dios lo va a hacer, Dios va a hacer, Dios va a hacer, hermana. Sí, yo quiero dejar de fumar, pero Dios lo va a hacer. Y salía a comprar su cajetilla todos los días. Y yo pensaba, mira, la Biblia no dice que es pecado, literalmente. Pero si yo amo mi cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo, obviamente que yo no le voy a echar cosas al cuerpo que sé que a Dios no le van a agradar y que me van a hacer mal. Dios quiere darme vida y vida abundante. Dios quiere que yo disfrute mi vida con mis hijos. Dios no me quiere enferma. Y si yo voy a hacer cosas para que mi cuerpo se vaya deteriorando más rápido, obviamente que no estoy amando mi cuerpo, no estoy amando a Dios, no estoy amando ni estoy obedeciendo la palabra de Dios. De hecho, a los judíos Dios les decía que debían comer eh, comida, comida sana, ¿ya? Ellos, de hecho, los judíos todavía hasta el día de hoy ellos se alimentan con comida especial que, eh, que el Señor mandó a que se alimentaran con esa comida, con alimento kosher se llama. Son verduras cocidas, todo debe ser al natural, no son semillas transgénicas. Tampoco ellos no comen cerdo, no comen nada que realmente pueda producir algo en su cuerpo, ¿ya? Hoy día nosotros tenemos tantos alimentos que han sido lamentablemente intervenidos por el hombre, y todo eso también afecta nuestra comunión con Dios, porque cuando tú tienes el cuerpo pesado de comer tanta cosa, obviamente que también eso nos afecta en nuestra relación con Dios, porque cuando nos sentimos enfermos no es cómodo orar al Señor, cuando nos sentimos con pesadez tampoco es cómodo orar al Señor. Por eso siempre se llama hacer ayuno, a privarnos de ciertas cosas. Ahora eso no es un requisito para buscar a Dios, ¿sí? Tampoco tenemos que ser religiosos. Diosito nos oye igual porque Él nos ama, pero siempre es bueno cuidarnos, cuidarnos. Claro, como les decía, esta persona decía, no, decía yo, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, y después salía a comprar su cajetilla de cigarros. Es como el drogadicto, el alcohólico, porque la Biblia lo dice, ni borrachos, ni adúlteros, ni afeminados, ni hombres que se hunchan con hombres, ni mujeres con mujeres. La Biblia dice ni los que se embriagan heredarán el reino de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces hay que pagar un precio, hay que pagar un precio, ¿ya? Y no quieren pagar el precio, quieren seguir con sus vidas, a pesar de que Dios dice que Él derrama de su gracia, de su amor, para que puedan salir de eso. Muchos no quieren. De hecho, todos los que hemos creído en el Señor, yo creo que todos de alguna manera llevábamos una vida licenciosa. Yo también en su momento cometí muchos errores, hice muchas cosas. Cuando Dios me llamó, me apartó y me enseñó, yo le doy la gloria a Dios que me libró de tantas cosas y ha librado a mis hijos de cuantas cosas. Yo le doy gracias a Dios por eso. Yo llevaba una vida equivocada, como muchos, como la mayoría, como la gran mayoría, que cometemos errores y hacemos cosas de las cuales también muchas veces nos avergonzamos. Pero Dios, que es tan bueno en amor, en su gracia, que nos ayuda, nos restaura, nos renueva en nuestros pensamientos para poder llevar una vida nueva. Entonces, los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Están dispuestos a pagar el precio. Están dispuestos a santificarse. Están dispuestos a renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. No siguen la corriente del mundo.
sino que siguen la palabra de Dios, guardan la Torá, guardan su palabra, guardan sus mandamientos. Y sus mandamientos no les son gravosos. Es decir, como aman tanto al Padre, como amamos tanto al Padre, no es gravoso perdonar, no es gravoso perdonar, no es gravoso dar, no es gravoso escuchar, no es gravoso pensar como Dios piensa. Nosotros debemos pensar como Él piensa para ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad es Yeshua. El ejemplo que debemos seguir es Yeshua. La palabra de Dios es verdadera. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Yeshua. O sea, Él es nuestro único mediador. Entonces, si realmente nosotros queremos heredar el reino de Dios, tenemos que pagar el precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Si estás dispuesto a pagarlo, vas a tener que prepararnos, tenemos que prepararnos. Vienen tiempos muy difíciles, estamos viviendo difíciles, tiempos muy difíciles. Y hay que prepararse. ¿Cómo me preparo? Conociendo la palabra profética, conociendo las cosas que van a acontecer. Yeshua nos advirtió, Yeshua nos dijo que hay que prepararnos, ¿ya? Porque vienen muchas cosas. Por eso este llamado a la comunión con Dios, a la adoración. Porque en medio de esa comunión, de esa adoración, es cuando el Espíritu Santo te va a revelar las cosas que van a acontecer, te va a prevenir, te va a conectar para que tú y tu casa sean salvas de las cosas que vamos a tener que enfrentar dentro de no mucho tiempo. Así que bendiciones, queridos hermanos, y estamos ahí en oración, intercediendo los unos por los otros. Shalom.